Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conduce Juan Carlos Catalán. Volvemos a encontrarnos en un capítulo de Resonar con Vínculos. Sean todas y todos muy bienvenidos a este programa donde conversamos sobre el envejecimiento, las distintas trayectorias del envejecimiento, el proceso de envejecimiento, y donde buscamos democratizar el conocimiento en materias de vejez para justamente, entre otras cosas, combatir el edadismo. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es el siguiente. Vamos a conversar sobre personas mayores con discapacidad visual, y para eso tenemos una invitada a quien voy a hacer ¿cómo se dice? Un spoiler. No un spoiler, un adelanto. Una invitada que conozco hace muchos años, que hace mucho tiempo que no la vi, así que estoy muy contento de verte. Estamos con María Alicia Albornoz Saavedra. Ella es directora ejecutiva en Fundación Luz, fundadora también de la Fundación Convoca, cientista político con experiencia en el área pública y privada, alto interés por la gestión de proyectos estratégicos y políticas públicas, disposición a nuevos desafíos donde desarrollar dichas áreas. Alta capacidad de liderazgo de equipos, iniciativa, planificación y orientación a las necesidades de las personas. María Alicia, ¿te puedo decir María Alicia o te puedo decir...? Dime Licha nomás. Licha, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. Muchas gracias, Juan Carlos, feliz también de estar acá y de volver a verte y hablar de las personas mayores, que es lo que nos une en el fondo. Lo que nos convoca. Sí. Tiempo, para las personas que nos escuchan, nos están viendo, para quienes nos siguen también saben que este programa se llama Resonar con Vínculos porque este es un programa radial que se hace en alianza entre la Universidad Central de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y está muy relacionado con el programa Vínculo. Y Licha trabajó en el programa Vínculo años atrás en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Así es. Así es que, como siempre, aprovechamos ese escenario para mandarle un cariñoso saludo a las personas mayores del programa Vínculo, a los equipos del programa en las distintas regiones, tanto de Senama como del Ministerio, y a todas las personas que nos escuchan. Tal cual. Un saludo más bien, ahora pequeñito también, a nuestros compañeros que están en controles, Francisco y David, que están ahí haciendo que esto ocurra, que estén al aire. Están ahí los chiquillos siempre se ven trabajando, ordenados, concentrados. Todo muy bien, ¿eh? Si no fuera por ellos, no estaríamos al aire. Bueno, por mucha gente más, hay que decirlo. Licha, trabajaste con personas mayores, como dijimos recién, en el contexto del programa Vínculo. Por ahí, esa fue parte, o es parte de tu experiencia laboral, y hoy día estás siendo directora ejecutiva de Fundación Luz. De la Fundación Luz. ¿Qué es Fundación Luz? ¿Cuál es su función, su misión? Mira, Fundación Luz, para hacer un poquito de historia, este año cumplimos 102 años de existencia. Es una fundación que hizo la escritora Marcela Paz, de Esteroneus, cuando era muy joven, que, conmovida por la discapacidad visual, se junta con un grupo de amigas y mucha ayuda y arman el primer hogar de ciegos en el país, que quedaba en la comuna de San Miguel. Yo creo que muchas personas mayores lo van a conocer porque era muy icónico. Y luego pasó a ser una escuela especial. Dejó de ser hogar, pasó a ser escuela especial, la Escuela de Ciegos Santa Lucía. Y actualmente somos un centro para la discapacidad visual, donde trabajamos con todas las edades, ¿ya? Al principio, o sea, hace muchos años atrás se enfocaban más en niños y jóvenes, y ahora ya podemos decir que atendemos desde los recién nacidos hasta los más mayores. Tenemos usuarios más de 90 años que están con nosotros, y lo que hacemos es trabajar por la autonomía, por la inclusión de las personas ciegas y baja visión en el país, ¿ya? Y que puedan hacer su vida de forma normal, y que esta ceguera o esta discapacidad no sea una barrera para lograr sus metas, sueños, sociabilizar, etcétera. Tienen muchos años de trayectoria. Muchísimos años, y han pasado muchas personas también por la fundación. Eso, entre otras cosas, uno puede deducir que hay mucha experiencia acumulada respecto de justamente el apoyo a las personas con discapacidad visual. Sí. Pero como también conversamos antes nos reunimos siempre con la gente que invitamos, nos reunimos antes para conversar lo que vamos a abordar.
probablemente es muy distinto nacer con una discapacidad visual o tener una discapacidad visual en el transcurso, ¿cierto?, de la vida o del curso de vida. Y también debe tener alguna significación especial tener esta discapacidad siendo persona mayor. Sí. ¿Qué tipo de elementos de elementos o situaciones ustedes han podido como vislumbrar en esta diferencia quizás probablemente de rango etario? Sí, a ver, por lo general la discapacidad visual se adquiere, ¿ya? Hay un menor porcentaje de personas o de niños que nacen sin globo ocular o con alguna enfermedad que haga que tengan discapacidad visual, ¿ya? Y el adquirir la discapacidad visual puede ser de infinitas maneras. Durante el transcurso de vida, ahí está el glaucoma precoz, que sea en gente que es más joven, incluso en niños, pero obviamente el glaucoma también es una enfermedad muy de personas ya sobre los 40 años y una enfermedad muy silenciosa, ¿ya? Una diabetes maltratada o mal cuidada también provoca discapacidad visual. Y en las personas mayores también está la degeneración macular, ¿ya? Que eso es súper importante porque tampoco no hay dolor, sino que es un desgaste de material. Así como se nos desgasta como es algo físico, se nos desgasta el cuerpo, también el ojo se desgasta, ¿ya? Y eso también provoca que vayamos perdiendo la visión en la vida, ¿cierto?, en el transcurso de la vida, pero que esto se vea aumentado en las personas mayores, ¿ya? Y esto combinado con una buena mala alimentación o con alguna otra enfermedad visual puede provocar la discapacidad visual, ¿ya? Y el problema es que se agudiza mucho más en las personas mayores porque sumada como a este duelo o a esta etapa nueva de vida pasar a ser una persona mayor, se incluye esta discapacidad, por lo tanto aumenta el sentirse más segregado, ¿cierto? O que ya no tengan ganas de salir. O sea, hay un tema de duelo también ahí bien importante. Y es un punto que también es diferencial entre las personas que nacen con discapacidad visual a las que la adquieren, ¿ya? Las que la adquieren, que han visto toda la vida y han aprendido o han desarrollado incluso neurológicamente los conceptos que existen en tu entorno, el dejar de ver provoca una depresión y un aislamiento muy, muy alto, ¿ya? Y eso lo vemos bastante con las personas mayores. Y un punto importante ahí que tenemos nosotros, no solamente de trabajar la rehabilitación, sino que también ese acompañamiento psicológico que es clave. Sí, yo después quisiera que profundizáramos en el tipo de apoyos que realizan, pero antes de eso quisiera como quizás una reflexión, a ver si la compartes. La vista es uno de los sentidos. Así es. ¿Verdad? Sabemos, audición, vista, gusto, kinestesia, lo táctil. Y la gracia, lo voy a tratar de simplificar, lo voy a decir, la gracia de los sentidos es que, bueno, aparte de ayudarnos a desenvolvernos en el medio ambiente, también ayuda de alguna otra manera a poder conocer el mundo, y eso tiene que ver mucho también con cómo uno se mueve en el mundo y cómo conforma su propia identidad incluso, ¿eh? Así es. No sé, alguien que está, por ejemplo, en una etapa de la vida, esto es un ejemplo que yo lo escuchaba harto, de repente dicen, hoy sentí olor a pan con mantequilla, me acordé de mi mamá, porque hacía ese pan con mantequilla cuando yo era pequeño, o vi tal imagen y recordé tal situación de mi vida. Entonces, efectivamente, el impacto, esa es la reflexión que quiero hacer, el impacto de perder un sentido súper relevante, cómo puede afectar, por supuesto, en tu día a día, sin duda, pero también en cómo te mueves por el mundo, cómo eres parte de ese mundo. Así es. ¿Sí? Sí, y la visión es un sentido que es muy importante, que lo usamos todos los días, pero que no vemos. Y eso es súper... Sí. Claro, porque uno se ve las manos, uno huele, no sé, te toca la nariz, no te metes los dedos al ojo. Entonces, y es un órgano muy sensible y muy complejo, ¿ya? O sea, nosotros vemos como la parte exterior, pero internamente es súper complejo y está conectado directamente al cerebro. Entonces, le ponemos poca atención y poco cuidado, y necesita mucho cuidado, ¿ya? Y cuando se pierde eso, ahí hay como un cortocircuito y dices, ya no sé qué voy a hacer ahora en mi vida. Y dejas de lado también los otros sentidos que tú estás acostumbrado a ver o ocupar
constantemente, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer un trabajo también de preocuparse y de ocuparse también de este sentido para prevenir, no sé, desde no compres lentes de sol cuneta hasta un chequeo visual. Exacto. ¿Ya? Ya falta mucho en política pública, sobre todo en prevención y en educación, ¿ya? ¿Cuántas personas en Chile tienen diabetes, por ejemplo, y una diabetes mal cuidada sí genera discapacidad visual, sí genera ceguera, ¿ya? No solamente que no puedas comer cosas dulces o que te falte la insulina, ya, sino que hay efectos secundarios que son importantes y que en el fondo, si no los cuidas o si no te haces cargo, puedes tener un deterioro peor ya en tu vejez o cuando seas más adulto. Y efectivamente, Licha, yo imagino que particularmente en el grupo de personas mayores que puedan tener discapacidad visual, ven afectada su autonomía. Totalmente. Que sabemos que una de las cosas fundamentales en la vida en general, pero por supuesto preservarla en la vejez es relevante para poder mantener, ¿cierto?, tanto la salud física, la salud mental. Entonces hay una afectación de la autonomía. Sí, totalmente. Nosotros tenemos programas específicos enfocados a las personas mayores, y uno de los puntos importantes a trabajar con ellos es trabajar la autonomía, ¿ya? O sea, desde cómo se pueden mover en su casa, cómo elegir la ropa, que para uno no es tema, porque uno está como con el automático prendido y haces tu vida sin problema, ¿ya? Pero al perder la vista, quedaste inhabilitado. Entonces, ¿desde qué me pongo hoy día? ¿Voy a chocar o no voy a chocar con una lámpara o con algo que esté en tu casa? ¿Cuál es el champú? ¿Cuál es el bálsamo? Exacto. Cosas súper básicas. ¿Dónde dejé la sal? ¿Esto es una botella de vinagre o una botella de aceite? Que uno no se lo cuestiona en el día a día. Me imagino yo que otros sentidos afloran con más fuerza. Totalmente, sí. Y ahí eso hay que sacarle provecho, ¿ya? Hay que ejercitarlo. Pero claro, la persona mayor, por ejemplo, las personas ciegas cuando nacen o cuando son más chicos, es más fácil enseñarles el braille, por ejemplo, ¿ya? La lectura... Claro, la lectoescritura, así como es como las personas ciegas, sobre todo los niños, aprenden a leer y a escribir en braille, y ocupas los dedos, ¿ya? Mucho el tacto. Una persona mayor que adquiere la discapacidad visual pierde también un poco el tacto, porque ha usado mucho más las manos, entonces obviamente manos más trabajadas, hay manos más trabajadas, son más ásperas, ¿cierto? Entonces tampoco logran identificar bien el braille, entonces ahí hay otra barrera, por ejemplo, ¿ya? Y esas cosas que para nosotros, como decíamos antes, son súper cotidianas y muy fáciles para una persona mayor, le dificulta aún más. O sea, si ya la vejez dificulta tu autonomía, vejez más discapacidad visual, es súper como exponencial, ¿ya? Es mucho mayor. Ahora, igual, a ver, yo creo que, como siempre conversamos acá en el programa, una de las cosas que también nos convoca es como ir poniendo las cosas en su casillero correcto. Y entre eso tiene que ver como cuánto de los elementos que uno conoce tienen que ver con cuestiones edadistas o con mitos. Por ejemplo, corrígeme acá, no es que todas las personas necesariamente porque sean mayores van a tener problemas a la vista, primera cosa. Hay deterioros naturales del organismo, así es, los hay, pero no necesariamente va a implicar una discapacidad. Así es. ¿Verdad? Es importante que todo el mundo eventualmente también tome estas atenciones que decías tú, como no comprar los lentes cuneteados, que se dice, no, ojalá hacerse un chequeo. Sí, por lo menos una vez al año o dos, ya. Claro. Sea al año. Otro elemento que da, a lo mejor para hacer un programa entero de esto, pero la afectación a la exposición de las pantallas. Probablemente las personas más mayores hoy no tuvieron tanta exposición a pantallas porque no había tele en su tiempo, después salió la tele, no habían tantos celulares, pero hoy personas que puedan tener niños, a lo mejor niñas que tengan 10 años, tienen una exposición a las pantallas muy amplia que probablemente va a tener algún tipo o eventual afectación al tema de la vista. De todas maneras. ¿Cierto? Yo te quería preguntar, Licha, las personas mayores que presentan, no sé si se presentan o tienen discapacidad visual, tienen discapacidad visual, ¿qué tipo de, voy a decirlo así, como qué tipo de dolores manifiestan? Dolores no me refiero físicos, como de esos dolores sentidos. Mira, ¿qué pierden? ¿Cuál es su pierden lo social, la participación, ¿ya?
Y más que nada por vergüenza. Hace unos 3 años atrás me acuerdo que conversaba con un usuario nuestro, que él llegó a la fundación porque había dejado de salir con sus nietos, ¿ya? Decía, no, porque ya no quiero salir con ellos a tomarme un helado porque me ensucio, me chorreo, se me chorrea el helado. Y no puedo dar ese mal ejemplo a mis nietos. Entonces prefiere no estar, ¿ya? Que es una acción que si tú lo ves concretamente es muy simple tomarse un helado. Pero para él era sumamente importante, porque era la relación con los nietos. Claro. Es la participación, es el vínculo, y es el contacto con la familia. Entonces, ¿en qué se enfoca esa terapia? Bueno, trabajemos en cómo tomarse un helado sin ver, ¿ya? Y que no te manches. Mira. ¿Me entendí? Entonces es ejercitar o es... sí, ejercitar. Como reaprender también, un ¿no? reaprender, es decir, ya, ¿cómo entonces voy a comer para no mancharme? Y si te manchas, no pasa nada. ¿Ya? Hay un trabajo ahí. No pasa nada. Entonces, no solamente el trabajo con esa persona mayor, también es el trabajo con la familia, con el entorno. Hace el trabajo familiar con el entorno. Sí. Entonces, es explicarle a los hijos y a los nietos que no pasa nada si el abuelo se chorrea con helado. ¿Ya? No está mal, no lo hizo a propósito, no está mal educando a nadie, no es para reírse, pasa, así como cualquiera se le puede... A cualquiera se le puede caer el helado, claro. Ya. Se le cae el helado, no sé, o en la mayo cuando te comí un completo, o sea, sí, claro. Infinito. Pero para esta persona era súper importante y no se atrevía a salir con sus nietos, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de las personas... Es eso, es que no puedo salir de mi casa, ya no puedo ir al almacén a comprarme el loto, o ya no puedo ir a comprar el pan, o no sé qué ponerme, o antes me maquillaba y ahora no sé cómo maquillarme. Claro. ¿Cachai? Son cosas físicas que te dan seguridad, pero que también hablan mucho de quién eres tú y esa imagen que tú tienes de ti mismo, ¿ya? Se rompe, que tienes que volver a armarla. Exacto. Entonces, sobre todo, esa es la pérdida, como la baja participación, el no sentirte incluido, el avergonzarte. ¿Ya? Oye, Licha, y estaba también pensando que para todos es riesgoso caerse, por supuesto, ya lo sabemos, sí. Pero también sabemos que hay una correlación alta o significativa, más que alta, de riesgo en personas mayores que puedan caer porque pueden tener algún tipo de lesión. Por ejemplo, lo más conocido siempre es que, por ejemplo, se quiebren una cadera y eso eventualmente pueda significar algún tiempo en cama, con todas las implicancias negativas que aquello tiene para la funcionalidad. Hay temor también a... Eso está nominado, el temor a la caída, tiene hasta un nombre, pero el temor a la caída y eso también como que hace que la persona se repliegue. Sí, hay temor a la caída y también sumado a eso como el temor a usar el bastón, ¿ya? Te iba a preguntar por las ayudas técnicas, sí. Sí, el temor a usar el bastón, porque el bastón es un símbolo que cuando tú ves a alguien en la calle que no ocupa bastón, tú no te das cuenta si tiene discapacidad visual o no. Puede ser baja visión. Pero claro. El otro, que está al lado, no lo nota. No se entera, ya no lo nota. El bastón es una ayuda técnica, ¿cierto? Es un instrumento que en el fondo te desnuda. Te pone en evidencia. Porque te evidencia. Y te dice, esto es lo que hay, esto es lo que soy. ¿Ya? Y nunca lo has usado. Por lo tanto, ahora, al llegar a usarlo, ya es un tema. Entonces, se suma me voy a caer, ¿ya? Soy frágil, muestra una debilidad. Exacto. Y segundo, es como, si tú ocupas el bastón, la probabilidad de que te caigas es infinitamente menor, ¿ya? Entonces, ya, me voy a proteger, pero además tengo que ocupar una ayuda técnica que evidencia. Que te evidencia. ¿Ya? Y que en el fondo me hace más vulnerable, ¿ya? Sí. Entonces, es como la discapacidad visual no es, y sobre todo en personas mayores, no es algo físico, sino que es algo también muy... o sea, tiene un impacto emocional, psicológico. Sí. Probablemente también tiene algún tipo de incidencia en aquellas personas mayores que tienen discapacidad visual y que viven en familia. Debe tener algún impacto en el nivel familiar, sin duda, claro. Estoy pensando en cosas que hemos conversado aquí en el programa, personas mayores
mayoritariamente mujeres mayores, que cuidan a los nietos para que las otras personas de la familia puedan salir a trabajar, y si ahora no veo, ¿cómo cuido? Por ejemplo, incluso pensando que a lo mejor más que cuidar necesitaría cuidado la persona que está con la discapacidad. Por lo tanto, con lo que hemos conversado, Licha, uno puede notar que si bien la discapacidad visual tiene que ver con algo biológico, evidentemente, tiene impacto en muchas otras áreas. Siempre dicen que la discapacidad no es solamente de la persona, sino que también causa efectos en el entorno, ¿ya? En la familia, en los hijos, en los nietos, en los vecinos. Y claro, tú has dado un ejemplo de decir, ¿qué hace la familia? Que en realidad la abuela, por ejemplo, era la que cuidaba a los nietos para que saliera a trabajar. Y ahora, ¿qué va a hacer? No va a poder cuidar a los nietos. La discapacidad visual o la pérdida de visión en las personas mayores no impide que cuide a esos nietos. Claro, lo va a tener que cuidar distinto. Es de forma, hay que ver de qué forma, ¿ya? Y hay que trabajarlo con la familia. Porque al tiro uno como que tiene el sesgo de decir, hay que protegerlo, ¿ya? Pero sí, hay que protegerlo como que tenemos que protegernos todos, ¿ya? Hay que reaprender al final. Hay que reaprender y hay que reeducar, no solamente a la persona mayor, sino que también a la familia, ¿ya? Eso es súper importante. Así como tú decías, en el edadismo, que hay como una... discriminación por edad. O sea, imagínate cómo esto se ve potenciado con una pérdida de visión o una discapacidad visual. Exacto. Hemos conversado de eso aquí, la interseccionalidad. Como puede haber más de una variable que genere discriminación en algún grupo de la población. Sí. Estamos conversando con María Alicia Albornoz de Fundación Luz y estamos hablando sobre el tema de personas mayores con discapacidad visual. Licha, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y nos vamos a ir con Ojos Color de Sol de Calle 13 y Silvia. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos, estamos conversando sobre la temática de personas mayores con discapacidad visual y para eso estamos conversando con María Alicia Albornoz de Fundación Luz. Licha. En el primer bloque conversamos un poco, tú nos diste ahí como las coordenadas, la razón de ser de la fundación, empezamos a conversar un poco de qué tipo de implicancias o impactos tiene, ¿cierto?, la discapacidad visual en personas mayores y pudimos reflexionar o notar que a pesar de ser una enfermedad que tiene un resorte biológico, tiene impacto en muchas otras áreas. Sí. Y eso genera evidentemente desafíos para esa persona mayor y desafíos que imagino también la fundación toma y los transforma en el fondo en acciones, en trabajo propiamente. Trabajo más concreto, sí. Como te decía, la fundación tiene un centro. Ya, tiene dos en realidad, está ubicado en Las Condes, cerca del metro Francisco Bilbao, y otro en La Cisterna. Y es importante decir que somos un centro porque hacemos un trabajo interdisciplinario, ¿ya? Donde acogemos a las personas, a todas las personas que necesitan ayuda, pero principalmente a las personas mayores, los acogemos, los escuchamos, tenemos talleres incluso para que ellos se conozcan, ya para que sociabilicen, pero sí contamos con equipos de psicólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos y el área de salud visual, ¿ya? Entonces, si llega una persona mayor, por ejemplo, que quiere hacerse una pesquisa, o sea, ni siquiera con discapacidad visual, nosotros hacemos operativos visuales para toda la comunidad, gratuitas, las avisamos por nuestras redes sociales, para que lleguen y se hagan un examen visual, ¿ya? Con nuestra tecnóloga médica, que también trabajamos de la mano con una universidad, y ahí podemos ver si es que hay alguna enfermedad, si es que tienen pérdida de visión, y si tienen pérdida de visión y si requieren alguna ayuda técnica, nosotros también lo ayudamos a ver qué ayuda técnica es la que necesitan, le enseñamos a ocupar esa ayuda técnica para que la discapacidad visual o la ceguera o la baja visión no sea un impedimento para que hagan su día a día, ¿ya? Y además de esto, ya detectada esta enfermedad o esta discapacidad, ya partimos con el equipo más terapéutico, ¿ya?
con los psicólogos para el manejo del duelo, la aceptación de tu discapacidad visual, también la aceptación de que vas a tener que ocupar esta ayuda técnica, kinesiólogos para reforzar la musculatura, el kinesiólogo te enseña, incluso en tatami, caminando, te ponen como no son obstáculos, pero claro. Claro, pero para que tú los vayas identificando y puedas caminar sin problema. Hacemos salidas en ruta, lo sacamos a la calle ocupando bastón, llegue al metro, cruce la calle, vaya así. También con los terapeutas ocupacionales y educadores diferenciales hacemos trabajos de habilidades de la vida diaria, donde tenemos un mini espacio, como un departamento, donde hay una cama, hay un espacio para que ellos puedan cocinar, hay colgadores de ropa, hay como un closet, hay una mesa, para que ellos también empiecen a aprender ya, ¿cómo hago la cama? ¿Cómo hago arroz? Realmente es súper rico. Estamos en el centro y hay un olor a queque o están cocinando, maravilla. Claro. Y no sé, sí, como que a uno le abre el apetito. Pero efectivamente te están enseñando a hacer tu rutina y tu día a día sin problema, ¿ya? Y lo mismo con los fonoaudiólogos. Y una parte súper importante son los tiflólogos, ¿ya? Eso no lo había escuchado. Los tiflólogos son... Tiflólogos. La tiflotecnología, ¿ya? Tiflo ciego, ¿ya? Entonces, la tiflotecnología es las tecnologías para las personas ciegas o con discapacidad visual. Hoy día todas las tecnologías tienen desde el diseño, ¿cierto?, lectores de pantalla. O sea, tú en el celular puedes activar lector de pantalla. Entonces, el celular te va leyendo lo que va pasando en el celular. Mira. ¿Ya? Desde los mensajes, si quieres mandar un correo, si quieres llamar a alguien, y lo mismo en los computadores. Entonces, aquí es súper importante porque además del bastón, que es el que te ayuda a salir, ¿cierto?, en tu entorno, hoy día el celular o el teléfono es el medio con que tú te puedes comunicar con los demás. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, hoy día la mayoría llama por WhatsApp o se manda mensaje. Entonces, también le enseñamos a ellos algo súper básico que es cómo ocupar tu celular. Qué interesante. ¿Ya? Qué importante, más que interesante. Es súper importante porque, a ver, tú a través de hoy día con la tecnología puedes, aparte de comunicarte con tus seres queridos, con tus amigos, o si tienes alguna pregunta, alguna duda, de oye, me llegó la cuenta tanto, de la pensión. Agendar una hora médica. O sea, todo lo haces a través del celular, pero también tenés ocio. Oye, quiero ir a, no sé, a ver o escuchar una obra de teatro. Quiero ir al parque. ¿A qué horas abre? Quiero leer un libro. Audiolibros. Audiolibros, claro. Audiolibros. Y te entretuviste toda la tarde, ¿ya? Y tenés tema de conversación. O sabéis que quiero ver qué talleres hay en la municipalidad. ¿Ya? También lo puedes hacer todo a través del celular. Entonces, para nosotros es súper importante. Es así como le enseñamos a ocupar el bastón ya que no se caiga con un obstáculo y que tú aceptes. Y el duelo es la tiflotecnología. ¿Ya? Y tenemos gente experta en esto que les enseña a ocupar el celular. ¿Ya? Te interrumpí, pero que no sé si a lo mejor lo sabes, no lo sé, o a lo mejor mi pregunta es ingenua. Respecto al tema de la ayuda técnica del bastón, primero tengo la impresión de que no es cualquier bastón, primera cosa, ¿cierto? Porque hay bastones, voy a hacer así bien gráfico, hay bastones de madera que son de apoyo y es un bastón. Esto es otro tipo de bastón que me imagino cumple otras funcionalidades, pero además de ser un bastón distinto, creo que hay más de un bastón de ese tipo, que son distintos entre sí, que tienen señalética distinta. Sí, tienen colores distintos. Y colores. Sí. Y eso también tiene que ver, creo, con la identificación y cómo también relacionarse. Claro, con el tipo de discapacidad. Claro, hay bastones, está el bastón blanco, de la discapacidad visual, hay uno que es blanco con rojo, que puede hablar más de baja visión, hay unos que tienen amarillo, que también es el sordo ciego, que eso es aún más... que puede ser más complejo, difícil, claro. Algún más difícil, ¿ya? Más complejo. Tienen como una, no sé si una bolita en la punta. Sí, en la punta. ¿Sí? Bueno, hay distintos, cada persona ocupa el bastón de acuerdo a su porte, ¿ya? O sea, a la altura.
No puede ser muy largo porque si no, la distancia tuya y el bastón, porque el bastón no se ocupa como un bastón... no es de apoyo. No es de apoyo, no es porque tengo un problema, es solo, claro, de orientación y de poder identificar dónde hay obstáculos, ¿ya? Por lo tanto, sí o sí tiene que tener cierta distancia, desde que tú lo tomas hasta donde está el objeto o la calle, etc. Alcanzar a, por ejemplo, a detenerte si hay un obstáculo y no encontrártelo encima. No encontrártelo encima. O un hoyo y no caerte, ¿ya? Entonces, tienen una altura dependiendo de tu estatura. Y también el tope también es distinto, ¿ya? Y eso más que nada es de gusto, ¿ya? Porque hay unos que son como una pelotita que rueda y eso va haciendo que tu caminar sea más fácil, pero hay personas que no les gusta la pelotita porque están acostumbrados a que sea como un tope más de goma. Perfecto. Imagínate un taco de... Sí. ¿Cómo se llama? De jugar billar. ¿Billar? Sí. Claro, un poquito más grueso, pero un tope, ¿ya? Que hay personas que prefieren eso. Ya. Entonces eso va a depender mucho del usuario, el bastón. Ya hay de muchos tipos, hay de muchos precios, y también tienen que doblarse porque si vas a algún restaurante o a algún lugar, retráctiles, tú lo doblas y lo puedes guardar sin problema en un bolso y eso, ¿ya? Pero claro, hay distintos tipos de colores. En algunos otros países se ocupan más. En realidad acá es un bastón y ya... La fundación entrega el bastón según la posibilidad o la necesidad más bien, o ayuda o enseña a usarlo y las personas tienen que llevarlo. ¿Cómo funciona? Mira, las dos cosas. De partida, nosotros durante toda esta terapia, por supuesto que tenemos bastones y los usamos para que practiquen, ¿ya? Ha pasado algunas veces que hemos recibido donaciones de empresas que nos han regalado estos bastones y nosotros entregamos esos bastones a las personas que lo necesiten o que no tengan, ¿ya? Obviamente hay una evaluación de vulnerabilidad, pobreza, etcétera, y ahí podemos entregar estas ayudas técnicas, también con algunos fondos que nos hemos adjudicado del mismo Senadis, que incluyen la compra de bastones. Por ejemplo, si queremos ir a Chiloé, que hay un grupo de personas mayores que son como son un grupo, como una comunidad de personas mayores que tienen discapacidad visual, claro, nosotros vamos para allá, los rehabilitamos y les llevamos también bastones para que ellos puedan moverse sin problema en la isla. ¿Eso existe? ¿Hay como grupos de personas mayores? Sí. No, sí, es verdad, hay mucha gente que tiene discapacidad visual. Lo que pasa es que, insisto, no se ven y están, como no son autónomos, también están más escondidos, más guardados. Pero hay grupos de personas que sí quieren salir y que sí se han formado estas agrupaciones, y nosotros como fundación felices también de apoyar y que se sigan juntando y, como te decía, postular estos proyectos y entregarles las herramientas para que ellos sean autónomos, ¿ya? Licha, y ahí a lo mejor no es exacto ni de memoria, porque bueno, los números a mí no me vienen bien, me cuestan a veces, pero ¿tienes alguna cifra como más o menos el porcentaje de personas en Chile con discapacidad visual, y de eso cuánto podrán ser más o menos personas mayores? ¿Una proporción? Mira, según la última en DIDE ya, hay una encuesta de discapacidad, sí. ¿Ya? Así, ceguera son casi 160.000 personas mayores, o sea, no adultos mayores, pero personas mayores de 18 años que tienen ceguera, ¿ya? Yo dudo un poco ese número porque no todas las personas tienen credencial de discapacidad. Porque en base a credencial. Claro, hay que hacer ahí una campaña también. Invito a todas las personas a que en verdad tengan la credencial, no solo como por algunos beneficios que puedas tener, sino que el dato ayuda a hacer mejores políticas. O sea, ese número podría estar subrepresentado finalmente. Totalmente subrepresentado. Y que es lo que yo creo. Pero el número que a mí más me preocupa es que hay más de 4,6 millones de personas mayores de 18 años que está perdiendo la visión. Y como te decía antes, que no se dan cuenta, y que no saben y que no le ponen la importancia, ¿ya? Que se necesita hacerte estas evaluaciones una vez al año, ver la presión del ojo. O sea, bueno, hay muchos exámenes que se hacen, pero sí para poder prevenir, ¿ya? Sí. Bueno, eso. Sí, no, y te preguntaba,
esos son números que ayudan también a dimensionar cuál es la situación. Te preguntaba, para efectos de a lo mejor de las personas que atienden en la fundación, más o menos cuál es el porcentaje de personas mayores que consultan, que se atienden. ¿Es mayoritariamente, valga la redundancia, mayor que otros grupos de la población? ¿Están más o menos equiparados? No, equiparados. A ver, nosotros estamos llegando ya casi al 18% de nuestros usuarios son personas mayores. Bueno, porcentaje alto. Es alto. Nosotros atendemos a más de 600 personas en el año, y eso el 20% son personas mayores. Entonces es un número grande, ¿ya? Y a mí me encanta porque en verdad le llevan mucha alegría a la fundación, porque son muy... les gusta mucho socializar y como decías tú, renacen, ¿ya? Porque aprenden a hacer cosas nuevas, conocen, han salido parejas nuevas, o sea, de verdad, y en verdad le inyectan mucha alegría a la y le inyectan experiencia también. Totalmente, o sea, instalarse ahí a conversar en la entrada de la fundación, ahí en la recepción, hay un par siempre sentado conversando de la vida, de lo que comió, de dónde fue, de que quiere viajar, y llega el verano y dicen, ya, pero ¿cuándo partimos de nuevo? Porque es un espacio... ¿Hay receso en verano? Sí, hay receso en verano, en febrero, ¿ya? Entonces ahí ya vi, ¿cuándo partimos? Y de nuevo, ¿y cuándo el taller? Y si no, y se quedan ahí todo el día. Es como exigiendo su espacio. Total. Pero son varias personas, bueno, y se proyecta que ya al 2050 el 30%, 32% incluso de las personas mayores van a tener algún tipo de discapacidad, ¿ya? Entonces hay que mirarlo. Exacto. Ya es un número que hay que mirar, no solamente desde nosotros como discapacidad visual, sino que también el entorno, ¿ya? Porque cada vez son más malos geos, entonces es un dato que es bien importante hacer doble clic. Oye, Licha, y quizá una de las cosas que yo creo que es importante que podamos conversar y compartir con la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, alguien que pueda tener dificultades o dudas respecto a su tema visual, eventualmente podría restringirse a ir por decir, pero es que siempre los exámenes son todos tan caros, es tan complejo llevar adelante un tratamiento, porque pensemos que a lo mejor hay personas, vamos a hablar en el rango de las personas mayores, que están solamente con su PGU, que sabemos que es un monto determinado, las personas tienen que pagar cuentas, medicamentos, entonces decir, no, voy a dejarlo más hacia adelante porque en el fondo hoy día no tengo los recursos. ¿Qué pasa en términos como de los costos de las acciones de la fundación finalmente? Porque todo lo que hacemos en la fundación es gratis, ¿ya? Es 100% gratuito para las personas que tienen que tomen alguna hora para hacer alguna consulta, alguna pesquisa. Todos los tratamientos, todas las terapias que nosotros hacemos en el centro son gratuitas, ¿ya? Así que invitarlos solamente a estar atentos a la... ¿Cómo la gente, cómo los contacta? ¿Cómo los contacta? Claro. A través de la página web, fundacionluz.cl, Instagram, también creo que es fundacion.luz, bueno, en LinkedIn también estamos, y por teléfono, ahí en la página web, www.fundacionluz.cl, están los teléfonos, incluso ahí mismo uno puede pinchar un icono y puede al tiro pedir hora y completar un formulario para que lo contacten y puedan hacer alguna evaluación inicial. Y también atento a las redes sociales, porque no solamente pueden acercarse personas que tengan discapacidad visual, ¿ya? Personas que quieren hacerse alguna evaluación visual pueden ir a la fundación, ¿ya? Después te voy a mandar bien el dato, pero este mes tenemos atenciones visuales gratuitas. Se hacen convocatorias, te dicen, agenda aquí, tú haces link y ya te puedes agendar, ¿ya? Y te hacemos todos exámenes gratuitos. Porque como decía, todo es súper caro, y sobre todo las personas mayores que viven solamente con la PGU, es un costo importante. Exacto. Y de ahí todo el tratamiento que se siga, si es que hay alguna detección de discapacidad visual o de baja visión, todas las terapias, kinesiólogo, el fonoaudiólogo, el psicólogo, todo es gratuito, ¿ya? Y ahí también aprovecho a agradecerle a la Fundación Grandes, que este año ellos también nos quisieron aportar en la ejecución de un proyecto específico para las personas mayores, donde lo que buscamos justamente es la autonomía, es la participación a través de la música también y del movimiento, y el trabajo con otras generaciones, o sea, no solamente trabajar con las personas mayores en un grupo de personas mayores, sino que cómo también conversan con otras edades y
hablar desde la experiencia de vida o de los proyectos de vida, del propósito, que eso es súper importante y eso hoy día lo estamos haciendo también gracias a la Fundación Grande. Es importante destacar esa complementariedad porque, bueno, Fundación Grande, ya invitamos a Fundación Grande, vino Beatriz, aprovechamos de mandarle un saludo a Beatriz, abrazo a la Beatriz y al equipo de la Fundación, porque justamente ellos financian proyectos que tienen que ver con personas mayores. Entonces, Fundación Luz, que atiende a la población en general, que también trabaja con personas mayores, va a poder potenciar su trabajo con personas mayores a razón de esta alianza que ustedes tienen con Fundación Grande. Oye, Licha, y yo creo que es súper relevante mencionarlo, justamente porque puede haber gente que no se animara eventualmente a revisarse, a hacerse sus controles porque pudiese estimar que eran caros. Aquí la atención en Fundación Luz es gratuita. Pueden ir a la página de Fundación Luz, que tú la mencionaste, fundacionluz.cl. También en Instagram, ahí en la página web están los números de teléfono, pueden pedir hora. Y una de las preguntas, sin entrar en el detalle, porque cierto eso no corresponde, pero yo me imagino que para poder financiar esto necesitan de colaboradores, porque si no... Necesitamos de mucha ayuda. La Fundación vive de las donaciones, ¿ya? O sea, hay un gran trabajo que hace la Fundación, no solamente en cumplir su misión, ¿ya? Que es trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad visual en todas las edades, para que cumplan sus sueños, para que sean personas activas, para que participen, ¿ya? Y para eso tenemos un equipo detrás que está todos los días yendo a buscar donaciones, desde personas naturales, tocando puerta a empresas. Hacemos ahora en agosto, se viene la gran rifa de la Fundación Luz, que ya este es el tercer año que la hacemos, que nos conseguimos también por algunas empresas colaboradoras que nos dan premios y nosotros eso después lo rifamos. Empieza en agosto, pero se lanza, ya se termina en los primeros días de septiembre. Se vienen buenos premios, pero lo que buscamos es que las personas también quieran aportar, ¿ya? Porque gracias a eso podemos atender gratuitamente a más de 600 personas en el año, o sea, más de 600 personas de forma gratuita que tienen esta discapacidad, pero además a sus familias, ¿ya? Eso habría que multiplicarlo por 2 o 3 personas. Claro, se multiplica, porque claro, esa persona mayor que llega es porque vive con algún hijo o vive con su pareja o con su esposa, ¿cierto? Y hay un entorno familiar que también hay que intervenir. No, y además, tú una opinión personal, esta modalidad de alianza estratégica, en este caso de ¿cómo se llama?, de donaciones, también permite que esa persona o esa organización que dona se sensibiliza con el tema, se transforma en una suerte de embajador o embajadora de la Fundación por un lado, pero también de la temática. Entonces, yo creo que también tiene una, ¿cómo decirlo?, una arista de compromiso y conciencia social de la gente que está vinculada en esto. Entonces yo creo que es súper relevante, porque también lo hemos conversado acá, la política pública es súper importante, que tiene que avanzar en estos temas y otros, pero también es verdad que la sociedad civil tenemos una tremenda responsabilidad en conjunto. Así es. Bueno, nosotros en octubre, el 15 de octubre se conmemora el Bastón Blanco, ¿ya? Y a raíz de eso, el día 14, un día antes, vamos a hacer un congreso. ¿Ya? Se llama Congreso Ilumina, y también los dejo a todos súper invitados. En la página de la Fundación hay más información, y lo que buscamos aquí es invitar a todos los actores a hablar de la salud visual, porque así como hay 4,6 millones de personas que están perdiendo la visión, eso va a afectar no solamente a la política pública, ¿ya?, porque pueden aumentar las pensiones, sino que también en los trabajos, va a afectar en los colegios, va a afectar en la cultura, o sea, permea a todas partes. Entonces, en este congreso buscamos discutir sobre el tema y que estén todos los actores invitados y que en el fondo tanto la sociedad civil como el Estado, como las empresas también, y los colegios, etcétera, la cultura está revisando esta información y preparándonos, ¿ya?, para lo que viene, y tratar de prevenir lo máximo posible la discapacidad visual, que es prevenible. O sea, si tú lo detectas de forma temprana, la puedes prevenir, ¿ya? Entonces, para que todos trabajemos en eso, y dejarlo súper invitado entonces para el 14 de octubre. Yo aprovecho de ahí, me cuelgo de tus palabras.
Licha viene de Fundación Luz, pero también esto se lo hemos dicho a las otras organizaciones que hemos invitado al Resonar con Vínculos, a aquellas personas que también nos escuchan, todas aquellas acciones que tengan que ver con temas de personas mayores, que estén en la línea del trabajo con personas mayores o de promover el buen trato a las personas mayores. Resonar con Vínculos es un espacio donde podemos apoyar a la difusión de ese tipo de eventos. Nos pueden mandar ciertos correos, pueden escribir a la radio, tenemos un congreso, tenemos qué sé yo, y aquí este será un espacio donde podemos también apoyar. Hemos hablado, algunas les decimos casas amigas, que otras universidades tienen un seminario, un webinar, se puede dar los datos acá. Genial. Nosotros siempre ahí aprovechamos, como programa una cuña. Ojalá en ese congreso haya un módulo de personas mayores, ahí, si es que se puede. Por supuesto, y los van a estar súper incluidos. Que se puede, sí. Claro, entonces nosotros decimos, ok, difundimos, pero además decimos, ojalá también hay ese tema. Sí, total. Licha, nos quedan unos 2 minutos para que tú puedas entregar algún tipo de mensaje a las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Por supuesto, de antemano agradecerte tu aceptación de esta invitación, tu tiempo, compartir esta temática tan relevante. Así es que queda la palabra abierta para ti. Bueno, que ingresen a nuestra página, invitar a todas las personas que están escuchando este programa a revisar la información de la Fundación. Como les decía, llevamos 102 años trabajando por la inclusión de las personas ciegas y baja visión en el país. Hemos sido pioneros en distintas líneas de trabajo. A los hijos que tengan papás que estén en la casa, o que sean las mismas cuidadores o cuidadoras, que tengan papás, que tengan problemas de visión, llévenlos a la Fundación. Es gratuito, entonces aprovechen, porque además tenemos un equipo de profesionales con mucha vocación y muy buenos profesionales, ¿ya? Siempre digo que yo me creo de repente LATAM, porque acá se forma mucha gente en la Fundación, específicamente en discapacidad visual. Súper bien. Y cuando se van a otros lados, es una pérdida para nosotros, pero también una ganancia porque están llevando esa semillita a otro lugar, ¿ya? Entonces, en verdad, vayan a la Fundación, es gratuito, los vamos a acoger a todos. Tenemos relación también con las ayudas técnicas. Queremos que en realidad todos cumplan y tengan sus propósitos de vida y puedan llegar a eso, ¿ya? Para nosotros, la discapacidad está en el entorno, en la barrera, ¿ya? Es la barrera que te pone el entorno para tú hacer algo. No está en la enfermedad ni en la persona, ¿ya? Entonces, aprovechen a la Fundación, a los que quieran aportar, a los que en verdad se sientan llamados o sensibilizados con esta discapacidad en cualquier etapa de vida, ¿cierto? O con los más chicos o a las personas mayores, en verdad entren, conózcannos. Llevamos muchos años haciendo las cosas muy bien y por algo llevamos tanto tiempo, pero para que sigamos, ¿ya? Sigamos y también ayudemos a que el mundo cambie, ¿ya? Perfecto. Súper invitados. fundacionluz.cl. Bueno, aprovechamos entonces a dejar a todas y a todos invitados a conocer a Fundación Luz. Agradecemos nuevamente, ¿cierto?, a María Alicia Albornoz, que nos viene a visitar desde dicha fundación. Aprovechamos de mandar un saludo a los equipos también de la Fundación Luz, a las personas que participan de la Fundación Luz, y nos vamos a despedir hasta una próxima semana, y como siempre nos vamos a ir con música, así que agradecemos su sintonía y nos vamos con A Primera Vista, de Pedro Aznar. Que estén muy bien. Gracias. Cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje amé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi